¿Cómo pasa el tiempo, Eva, 13 años ya de estas instalaciones. Cuando yo empecé, que va a hacer justo 13 años, esto era un dibujo, esto era un campo de naranjos y ahora es el centro de investigación más importante de girasol en Europa. Yo cuando pienso en los 21 años que llevo en la empresa, veo la de cosas que hemos hecho, la de cosas que han cambiado, pero sin embargo el proceso final sigue siendo el mismo. Donde realmente hemos sufrido cambios es en los principios de la generación de las líneas, que luego forman parte de los híbridos que le vendemos a nuestros agricultores. Sí, porque yo creo que el objetivo al final sigue siendo el mismo, ayudar al agricultor a producir más, con menos recursos y de forma más eficiente. Yo creo que solo ha cambiado cómo lo hacemos. Está claro. Es decir, antiguamente las líneas que generamos hoy en este invernadero se hacían cruzando en campo, con lo cual el proceso era mucho más lento, porque contábamos solo o bien con la estación de hemisferio norte, haciéndolo en Europa, en el mejor de los casos haciendo una generación en Sudamérica, con lo cual ahora lo hacemos mucho más rápido, pero sobre todo lo que lo hacemos es mucho más seguro, porque tenemos una trazabilidad que antes en campo era imposible tener. Sí, yo creo que, como por nombrar solo una diferencia más importante, es que gracias al invernadero se hacen 4 ciclos en un año en vez de tardar 4 años como podíamos tardar antiguamente. Y luego antes trabajaban mucho con ensayo y error, con lo cual, por ejemplo, a la hora de fijar caracteres que son interesantes para la agronomía, como pueda ser una resistencia a enfermedad o un carácter de tolerancia a un herbicida, teníamos que hacer muchas pruebas, tardábamos mucho tiempo en fijarlo, mientras que ahora el material que nos entregáis del invernadero viene ya fijado, con lo cual nosotros nos limitamos a hacer una selección fenotípica buscando aquello que mejor se adapta, como pueda ser resistencia a enfermedades, tolerancia a sequía, que con el cambio climático cada vez es más importante. Sí, yo creo que tú lo sabes, pero creo que es importante cómo trabajamos en el invernadero y en el laboratorio, donde llegamos a manejar en el invernadero más de 70.000 macetas. Cada una de esas macetas tiene su etiqueta, que es su DNI, y nos dice de dónde viene, quién la ha sembrado, y luego todas las semillas están totalmente identificadas, en el invernadero y en el laboratorio. Y eso, como tú dices, nos ayuda a tener el proceso mucho más controlado que como se hacía antiguamente en el campo. Tú sabes que los agricultores lo que siembran son híbridos, y esos híbridos nosotros, los mejoradores, no solamente del programa que está aquí en España, sino también los otros 3 programas que la empresa tiene en Europa, diseñamos en otoño los cruces de las líneas que van a ser los futuros parentales. Eso lo entregamos a vosotros, y yo la confianza que tengo es que el material que nos devolvéis está perfectamente caracterizado, con una trazabilidad exquisita, y solamente nos tenemos que dedicar en campo a seleccionar aquello que mejor se adapta. Eso es una ventaja increíble. Claro, nosotros ayudamos a que la mejora que antes se hacía de forma estrictamente tradicional se haga más rápida, más controlada y más segura, y yo creo que conjuntamente con los equipos de campo lo que nos ayuda es a darle al agricultor mejores resultados en el mínimo tiempo, que es lo que necesita. Y fíjate que de esas 70.000 macetas que tú has hablado, luego nosotros en campo, en el campo de cría, en la nursery, tenemos cada año unas 15.000 hileras, de las cuales generamos y testamos en distintos campos de ensayo repartidos no solamente por España, sino por otros ambientes europeos. Sembramos cada año unos 2.000 híbridos nuevos, de los cuales llegan a registro, que es el paso previo a la comercialización, 5, 6, 7 híbridos máximo. Es decir que, fíjate el proceso cómo es. Cómo se pierde en el proceso un montón, que mucha gente nos pregunta cuántos resultados exitosos tenemos de todo lo que empezamos, y yo creo que es importante explicar que para tanto breeding clásico como breeding con nuevas tecnologías, mientras más variabilidad, efectivamente, es lo mejor. Y eso es otra de las cosas que el invernadero también nos permite, que podemos tener una variabilidad muchísimo mayor cada año, con lo cual la ganancia genética la aumentamos tremendamente, porque en campo los recursos son mucho más limitados, mientras que aquí podemos probar muchísimas más poblaciones, con lo cual el porcentaje de éxito que podemos tener es mucho mayor. Al final es mayor, sí. Manuel, yo creo que es importante comentar que
todos los híbridos que Pioneer comercializa hoy en día de girasol en algún momento han pasado por estas instalaciones. Este es el Centro Tecnológico de la Rinconada de Sevilla y damos soporte hoy en día a todos los programas de mejora de girasol europeos, de Sudáfrica y de Argentina. Pero es importante decir que la mejora no acaba aquí, luego pasa a equipos de campo. ¿Nos puedes comentar qué pasos son los siguientes? Exactamente, tú lo has dicho, en Europa, por ejemplo, tenemos 4 programas de mejora, uno aquí en España, que da servicio principalmente al área mediterránea, que sería Turquía y España, luego tenemos uno en Francia, otro en Hungría y otro en Rumanía. Nosotros consideramos que a nivel de mejora en Europa hay 2 ambientes principales, lo que sería un ambiente continental con mayor rendimiento y más problemas de enfermedades fúngicas, y sin embargo un ambiente mediterráneo donde nuestro objetivo principal es la mejora para tolerancia a sequía y enfermedades como el jopo o el mildio. Si bien interactuamos siempre entre los mejoradores, porque problemas que surgen en un sitio en algún momento pueden ocurrir en el otro. Entonces siempre hay una interacción entre todos. Y como bien dices, todo empieza aquí y termina en campo, pero hay ejemplos también de casos. Este centro abrió hace 13 años y hay un caso muy curioso como es el LP130, que es un híbrido que hoy es el más vendido de Pioneer en Europa, líder en el mercado de Turquía, y de aquí han salido las conversiones que también están funcionando, como el Alto Leico, el HP630, y también su conversión a tolerancia a Expressan. Es decir, que este centro de 13 años para acá genera los productos que luego van a ser comerciales, pero también aquellos que ya lo eran cuando empezamos, hemos aprovechado para convertirlo a necesidades que nuestros agricultores tienen. O sea, es una combinación entre utilizar las técnicas más modernas que se usan en el centro y complementar el trabajo de mejora tradicional en el campo para tener un híbrido comercial, que es lo que le interesa al agricultor hoy en día. Efectivamente. Porque una cosa interesante que yo creo que podemos comentar, Manuel, ¿cuánto tiempo se tarda en tener un híbrido comercial en el campo? Porque parece muy sencillo. Cuando vamos al campo y vemos un campo de girasoles que produce bien, que tiene las características que quiere el agricultor, que resiste a la sequía, resiste a la enfermedad, pero eso, ¿cuánto tiempo tardamos? Pues eso, si lo hacemos como lo hacíamos antes, no te quitaba nadie que tardara 10 años en tener un producto comercial. Es un montón de tiempo. Eso es un montón de tiempo y un montón de trabajo. Desde que tú generas los primeros cruces, generas nuevas líneas, esas líneas las llevas a campo, las fijas y empiezas a cruzar machos y hembras, miles de combinaciones, probarla en distintos ambientes, ir seleccionando e ir acotando lo que vas buscando hasta que lo metes en registro, ya te digo, no, al menos se necesitaban 10 años. ¿Y sería correcto decir que ahora mismo, usando el invernadero, que podemos cultivar girasol todo el año, con independencia de las condiciones que haga, y usando el laboratorio de biotecnología de rescate de embriones, somos capaces de acortar ese proceso como a la mitad, como aproximadamente 5 años, ¿no? Sí, sí. Para mí, eso y la garantía de que el material que sale del invernadero lo tenemos bien identificado y bien fijado, para mí es el salto cualitativo de este proyecto. Sí, porque aquí, bueno, lo hemos comentado antes, pero cada planta tiene una etiqueta y esa trazabilidad está de forma física en cada planta, en cada semilla, en cada embrión, pero también en todo nuestro software que nos ayuda a tenerlo totalmente controlado. Si hay alguna pérdida lo vamos a saber con tiempo y creo que nos ayuda a gestionar los recursos de una forma mucho más eficiente que hacerlo a gran escala directamente en el campo. Y además esto es un proceso continuo porque un híbrido comercial, lo mismo que se tardan 10 años en sacarlo, normalmente a los 10, 12 años está obsoleto, porque las condiciones cambian, aparecen nuevas enfermedades, aparecen nuevas demandas por parte de los agricultores de tolerancias a herbicidas, con lo cual tenemos que estar continuamente innovando. Yo siempre he dicho que el girasol en un 80% su mejora es defensiva, porque el patógeno evoluciona, las razas de resistencia que tenemos contra ese patógeno no son suficientes, tenemos que incorporar nuevos genes de resistencia,
con lo cual estamos continuamente cambiando el producto. Si tú miras un catálogo de hace 20 años, no hay nada que se comercialice hoy que estuviera en ese catálogo. Tenemos que estar preparados para lo que nos demandan desde fuera e intentar tenerlo lo más rápido posible. Y eso, teniendo un centro como este, la verdad es que no te digo que vayamos siempre a llegar antes que la demanda, pero al menos podemos satisfacer la demanda al momento, y eso hemos ganado muchísimo con el centro. Lo que tú has comentado antes de hacerlo en condiciones controladas, como por ejemplo el manejo de la resistencia a herbicidas, creo que hemos ganado mucho en cómo se hacía antiguamente al hacerlo, por ejemplo, en condiciones del laboratorio, donde todo está mucho más restringido, más aislado, y no tenemos que importar directamente todos esos resultados al campo. Se hace de una forma, creo que más segura y más sostenible. Y luego vosotros en el campo podéis seguir con el resto de experimentación. Sí, porque además el agricultor, cuando hablamos de herbicida, tiene que aplicar una dosis concreta. Nosotros en campo aplicamos esa dosis concreta, pero siempre hay variables que te hacen que no todas las plantas puedan recibir la misma dosis. Sin embargo, en el ambiente controlado del laboratorio, cada planta recibe la dosis concreta que tiene que recibir. Hemos hablado de enfermedades, de productividad, pero yo creo que una de las cosas que más preocupa a los agricultores hoy en día es el problema que tenemos no solo en España y en Europa, sino en casi todas las partes del mundo, que es enfrentar el reto de la sequía o de la disponibilidad de agua. Y yo creo que el trabajo que se hace con Girasol en esta zona es importante y puede ser un ejemplo que creo que podemos comentar un poco más. Sí, porque hemos hablado que nosotros heredamos las líneas que salen del invernadero, pero luego hay que llevarlas a condiciones de campo, hay que llevarlas a la vida real. Y nuestro ambiente es un ambiente muy estresante. Tenemos no solamente el campo de cría que tenemos aquí en La Rinconada, sino que también luego hacemos muchos ensayos en distintas zonas de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y también en Turquía, que es un ambiente bastante similar al nuestro. Con lo cual, además de la resistencia a patógenos como el jopo o el mildiu o las distintas tolerancias a los herbicidas comerciales que hay para girasol, tenemos que buscar productos que se adapten a las condiciones de estrés hídrico, a la necrosis de capítulo, que es uno de los problemas que además, curiosamente, en estos últimos 20 años he ido viendo como antes era un problema solamente en España y concretamente en Andalucía, y se va ampliando. Ya hay problemas de necrosis en Ucrania, en Rumanía, en Turquía, en Bulgaria, en Hungría incluso, con lo cual cada vez es más importante sacar productos que se adapten a sequía y que se adapten a las condiciones de cambio climático que estamos viendo. Entonces, para mí, el cultivo del girasol es un cultivo que se adapta muy bien a esas condiciones, es un cultivo sostenible, porque los inputs que tienen son bajos, así que con la agricultura que se nos viene, yo creo que el girasol va a seguir teniendo su sitio y quizá cada vez más importante. Hablando de sostenibilidad, yo creo que es importante decir cómo en este centro, aparte de trabajar con desarrollar variedades resistentes a sequía, intentamos ser lo más sostenible y eficiente de forma energética. Como ejemplo, se me ocurre que gran parte de la energía que necesitamos se genera por placas solares instaladas y que ya contamos con 2 balsas de riego que lo que hacen es reutilizar todo el agua de lluvia y todo el agua de los invernaderos para poder ser autosuficientes y no depender de las condiciones externas. Pues después de 21 años ya te decía antes que he visto la evolución de este centro y he visto muchos ensayos, he estado en muchos sitios, pero me estaba acordando ahora de una cosa muy curiosa, porque cuando me preguntabas antes cuánto tarda un híbrido en salir al mercado o la duración de un híbrido y el trabajo que lleva detrás un híbrido, me acordaba una anécdota que me pasó una vez. Llevamos a un grupo de agricultores del norte, de Burgos principalmente, a nuestras instalaciones de Francia, y cuando vieron todo el montaje que tenemos, lo que hay detrás de un híbrido, los laboratorios, los ensayos, la planta de tratamiento, etcétera, etcétera, se quedaron 2 de ellos aparte y no sabían que yo estaba detrás, y le decía uno al otro:
Cuando yo llegue al pueblo y diga a alguien que el girasol es caro, le voy a decir que no, que el girasol es barato, que yo he visto todo lo que hay ahí. Y es verdad, hay mucho trabajo.